siempre habrá personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente para atender los problemas derivados de una huelga. En alguna ocasión, en la madrugada se estaba emitiendo una resolución en torno a una huelga. Yo me dije, ¿cómo que en la madrugada? Sí, en la madrugada, a las 3 de la mañana estaban emitiendo una resolución. ¿Por qué? Porque todos los días y todas las horas son iguales. El ejercicio, dice el 448, el ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión de la Junta. Es decir, la huelga suspende toda actuación. Y la Junta de Conciliación y Arbitraje y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. Si a ello le agregamos que el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción segunda, dice lo siguiente: se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. Inciso A: cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. Y B: cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. En esos casos se ofenden los derechos de la sociedad y la autoridad debe intervenir para dejar a salvo el derecho. Por eso, cuando durante una huelga en la UAM surgen por ahí los disque defensores de los derechos de los estudiantes, maestros que se sienten electropuros y que no comulgan con la huelga y que convocan a los estudiantes a clases extramuros, pues están en la ilegalidad. Ellos sí están en la ilegalidad. Ningún alumno tendría por qué atender un llamado de esos, porque además no se les va a reconocer absolutamente nada. Y al contrario, cualquiera que conociera de esos casos podría denunciarlo ante las autoridades, porque se ofenden los derechos de la sociedad. A ese nivel llega el derecho de huelga. El derecho de huelga debe de ser respetado tanto por el patrón como por las autoridades, por el Estado.
Bien. Veamos entonces cada uno de estos pasos que se deben seguir para estallar una bomba. Ya dijimos, la mayoría obrera se presume. El problema es que las autoridades no lo entienden así. Las autoridades, cuando van a estallar una huelga y que presentan el emplazamiento, le piden al emplazante que presente un acta de asamblea en la cual la mayoría de los trabajadores están de acuerdo en emplazar. Obvio que esto es ilegal. Podrían ampararse contra una resolución así. ¿Por qué? Porque la ley dice que nadie puede cuestionar la mayoría obrera antes de que estalle la huelga. Y solo podrá hacerse una vez estallada, cuando se pretenda que se declare inexistente la huelga. Entonces, esta práctica de las autoridades laborales es ilegal y hay que denunciarla. Se debe de denunciar. Pero si se quieren evitar problemas, cuando vayan a estallar una huelga y ustedes sean los abogados, hagan un acta de asamblea en donde se diga que la mayoría estuvo de acuerdo en estallar la huelga. Esto es para evitarse problemas, pero tengan siempre en claro que ese requisito que les pide la Junta es ilegal. De manera que si se quieren aventar un conflicto con la Junta jurídica, pues esperen a que les resuelva que no procede el emplazamiento porque no presentaron esa acta de asamblea y váyanse a la mano. En amparo tendrían que darles la razón. Porque la ley es expresa. La autoridad no tendría por qué rechazar un emplazamiento a huelga si se cumplen con esos requisitos. Sin embargo, el artículo 923 de la ley señala que la autoridad no dará trámite al emplazamiento de huelga si no se cumple con algunos requisitos. Veamos lo que dice el 923. ¿Alguien que lo quiera leer? No se dará trámite al escrito del emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920. A ver, permíteme. El artículo 920 habla del emplazamiento. Esto es la forma. Luego, O sea presentado por un sindicato que no sea titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador, o el administrador del contrato de esto en relación con las huelgas que tienen por objeto algunos de los relacionados con contrato colectivo o contrato ley. Pero sin embargo, si se trata de un emplazamiento a huelga que lleve por objeto las fracciones quinta o sexta del 450 y que sea presentado por una coalición obrera, suponiendo que allí tienen derecho las coaliciones, la autoridad podrá interpretar que si hay un sindicato titular del contrato colectivo o administrador del contrato ley, no le dará trámite al emplazamiento hecho por la coalición, teniendo derecho, porque son las únicas dos fracciones que le quedan a la coalición para emplazar. La Junta podría
argumentar lo que dice el 923, no se dará trámite al emplazamiento de huelga si es presentado por alguien que no sea el titular del contrato colectivo o administrador del contrato. Luego, o cuando se pretende exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. claro, porque les decía anteriormente, los trabajadores no sabían si existía contrato colectivo de trabajo, no lo conocían. Entonces, emplazaban a huelga a través de algún sindicato que constituían o a través de un sindicato al que se adherían. Y emplazaban a huelga por firma del contrato colectivo y resultaba con que ya existía uno depositado. Entonces, si existe un contrato colectivo de trabajo depositado, pues no se le dará trámite al emplazamiento de huelga cuando se pretende exigir la firma de un contrato. El presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución al promovente. Así es. Entonces, encontramos este artículo 923 que se agregó a la ley en 1980, pues le dio más armas a las autoridades para frenar los emplazamientos a huelga. Y por mera curiosidad, métanse a la página de las juntas local o federal de conciliación y arbitraje y analicen el último informe del presidente de la Junta con relación al tema de huelgas. Y encontrarán que informa que hubo tantos miles de emplazamientos a huelga, 40,000, 30,000 o más, de las cuales un 80% se resolvió por la vía de la conciliación. Un 16% se resolvió porque se le dio trámite al emplazamiento. Un tanto por ciento llegaron a acuerdos al primer momento, otro tanto por ciento fueron declaradas inexistentes y finalmente de las 30, 40 o 50,000 huelgas solamente estallaron 14. Esto para que se den una idea de lo que representa el ejercicio del derecho. Hagan ese estudio, nada más para que se den una idea de cómo está el ejercicio del derecho. Ahora bien, los trabajadores deciden estallar una huelga, están preparados para la huelga, tienen a la mayoría obrera, tienen el objeto legal, van a pedir la revisión